Vamos esta mañana pues a entrar, después de las consideraciones que hemos hecho ya preliminares sobre el Sermón del Monte en su conjunto, creo que esta mañana podemos entrar ya en el tema de las bienaventuranzas, y especialmente pues vamos a fijarnos hoy en la primera de estas bienaventuranzas, la que dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza es la primera, y hemos de suponer y hemos de pensar que es la primera pues porque tiene una consideración también especial. Normalmente solemos poner en primer lugar las cosas que son de gran trascendencia. Todas las bienaventuranzas, sean 7 o sean 8, según como repartamos o dividamos el texto, pues todas, claro, son fundamentales e importantes, porque hemos dicho que en estas bienaventuranzas tenemos la descripción del carácter de uno que es discípulo de Jesucristo. Esta cuestión es importante. Fijaos que el capítulo 5 tiene unas cosas muy especiales. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. O sea que parece como si hubiera ahí dos categorías. Había una multitud de personas, pero cuando el Señor Jesucristo dice que se sentó, se acercaron a él, o sea, los que estaban más cerca, los que le podían escuchar mejor, los que tenían un interés particular, eran sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Por supuesto que el texto podemos interpretarlo de si esa enseñanza era una enseñanza general a la multitud o era una enseñanza a los discípulos, porque ya vemos que hay las dos cosas aquí. En el versículo primero se habla de dos grupos distintos: uno es la multitud y el otro son los discípulos. Naturalmente, por el contenido del Sermón del Monte, sabemos que esto que dice aquí el texto del Sermón del Monte, ya hemos repetido hasta la saciedad, que este sermón no es un sermón para todo el mundo. Las enseñanzas que hay aquí no son unas enseñanzas pues de tipo humanista que le van bien a cualquiera. Las enseñanzas del Sermón del Monte no están dirigidas a todo el mundo, no, están dirigidas a personas que son creyentes, porque todo lo que hay aquí, todo lo que tratamos, desde las bienaventuranzas a la interpretación correcta de la ley de Moisés, al tema de la oración, al tema del ayuno, al tema del testimonio, al tema de nuestra relación con el futuro, la cuestión de la ansiedad, todos esos temas que aparecen en el Sermón del Monte, todos están dirigidos a personas que ya creen y que son discípulos de Jesucristo, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es realmente el Mesías. De manera que, por lo tanto, cuando tomamos la primera de las bienaventuranzas, esta que dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de eso es el reino de los cielos, comenzamos con algo básico y fundamental, y es la descripción de una persona que aquí recibe el título, el nombre de pobre en espíritu. Y se dice de ella que es una persona dichosa o feliz, porque de esta persona será el reino de los cielos, de ella y de todos los que son como ella. Así que vamos a ver un poco de cerca qué significa esta palabra, esta expresión, pobres en espíritu. Y os recuerdo una vez más que tenéis una buena explicación en el comentario que tenemos publicado del doctor Martin Lloyd Jones. Es una buena pieza para leer y para tener en cuenta como interpretación y explicación del Sermón de la Montaña. La primera cosa con la que nos encontramos es con la palabra pobres. Si nada más dijera solamente bienaventurados los pobres, porque de ellos es o será
el reino de los cielos, pues naturalmente que sería una interpretación bastante fácil, porque la palabra pobre en la Biblia y en el lenguaje común pues es una palabra muy clara. Un pobre normalmente es aquella persona que tiene pocos bienes o que no tiene bienes, o que está por debajo, muy por debajo de la línea media de la sociedad en cuanto a posesiones. La palabra pobre, pues por supuesto en cada época y en cada país y en cada situación puede tener una interpretación distinta. A lo mejor en el mundo de hoy que vivimos, en este mundo, aquí en este país o en un país parecido, pues se llamará pobre a una persona que a lo mejor comparada esa persona con alguien de otro país o de otra región de la tierra con un nivel mucho más bajo, pues no parecería tan pobre. O sea que son términos un poco relativos, ¿verdad? Se puede siempre jugar un poco con esta a qué y a quién llamamos pobre. Pero en general todos, en cada uno en su sitio, pues tenemos todos una idea de lo que significa ser pobre. Alguien que está muy por debajo del conjunto de la sociedad que le rodea en situaciones de carácter económico, en posesiones, en forma de vida. Todo eso llamamos pobres. Y la Biblia se ocupa de los pobres. La persona que no tiene con qué vivir, la persona que lo pasa mal, la persona que está privada de las comodidades y de las posibilidades que la mayoría de las personas tienen, y eso se les llama pobres. Y digo y repito que la Biblia sí que se ocupa de los pobres, claro que sí, y habla en términos que, como es lógico, pues el Señor en su misericordia y en su gracia, Él se ocupa de los pobres también. Y en las leyes que Él dio y en las instrucciones que Él dio a Israel a través de Moisés, pues hay una serie de normas a tener en cuenta al tratar con la gente pobre. Por ejemplo, ¿os acordáis que en Israel había una ley que decía que los dueños de los campos, al recoger las cosechas, tenían que dejar algo y no tenían que pasar 2 veces para recoger todo y no dejar nada, sino que iban recogiendo su cosecha, pero siempre se queda algo, y era lo que se llamaba el rebusco, ¿verdad? Que rebuscando se pueden encontrar más cosas en los campos, en las cosechas. Bueno, pues había una ley en Israel que era para que los pobres entraran en los campos después de haberse hecho la cosecha y recogieran lo que había quedado, digamos los restos, el rebusco. Y esta era una ley importante, y Dios prohíbe que se haga, que los dueños hagan el rebusco ellos mismos, dice que se lo dejen a los pobres, los que no tienen nada, ya que no tienen campos, no tienen tierra, no tienen ganado, por lo menos que puedan ir ellos a tener esta posibilidad. Y también os acordaréis de que en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, cuando una persona le toma en préstamo a otra su ropa o parte de su ropa, en verdad su túnica o algo con lo que cubrirse, sobre todo en invierno, en el frío, pues si se le toma a préstamo no puede durar esa prenda más de las 24 horas. Dice, no te acostarás sin devolverle al pobre su vestidura, porque esto solo se podía hacer por un pequeño tiempo, horas incluso, como prenda para alguna transacción o para algún préstamo o lo que fuese. Y había otras provisiones en los libros, particularmente en los Proverbios. El libro de Proverbios tiene bastantes normas y bastantes cosas en referente a los pobres, y vemos que el Señor efectivamente se preocupa
de los pobres. Pero en las bienaventuranzas, aquí en el libro de las bienaventuranzas, en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, no estamos hablando de esta clase de pobres. El Señor no habla de esa clase de pobres. Aparece la palabra pobre, pero no está hablando de los pobres. Hemos de pensar que la pobreza o el ser pobre, a los ojos de Dios, por supuesto, hemos dicho, excita esa misericordia suya. Dios tiene en cuenta la situación triste de un pobre, pero hemos de ir con cuidado de no confundir eso como si la pobreza fuese una especie de mérito de carácter espiritual, como si fuera un mérito en el sentido moral o ético de la palabra, y la persona pobre tuviera más ventajas espirituales que otra que no sea pobre. Porque la Biblia no nos enseña eso. O sea, el hecho mismo de la pobreza no es una causa para ser justificado o para ser perdonado o para ser tratado con más misericordia. Cuando estamos hablando del destino eterno de una persona, cuando estamos hablando de lo que es la obra de salvación y de gracia de Dios, hemos de tener en cuenta que el ser pobre no es un mérito, como si dijéramos, mira, los que son pobres tienen más méritos o se merecen más las bendiciones de la salvación, se lo merecen más que los que otros, y eso sería una interpretación incorrecta. La encontramos esa interpretación dentro del catolicismo romano, muchas contradicciones que tenga. Esta es una de ellas, en las que se propone, o antiguamente por lo menos se proponía mucho, que la pobreza era un mérito, y por eso los que entraban en el ministerio sacerdotal, los sacerdotes, los monjes, etcétera, hacían unos votos de pobreza, porque pensaban también ellos que la pobreza era también un mérito, como también la castidad la consideraban como un mérito, y luego pues el voto de la obediencia también. La obediencia casi diríamos ciega a unas autoridades, porque no era la obediencia. En el catolicismo no se habla de la obediencia a la palabra de Dios directamente, sino la obediencia a los superiores. Por lo tanto, cuando los monjes, los sacerdotes en la Iglesia Católica Romana hacen estos tres votos, famosos tres votos de obediencia, pobreza y castidad, los tres se toman como una especie de mérito por los cuales esas personas que los hacen entran en una categoría especial, entran en una situación de gracia que ellos merecen con estos votos que hacen, con esas promesas, etc. Y pobreza es uno de ellos, que también es un poco de contradicción, porque todos sabemos que realmente en muchísimos casos la Iglesia Católica Romana en sí misma, ella no es una iglesia pobre, aunque algunas personas, incluso de algunos sacerdotes y monjes, puede ser que vivan en una situación de pobreza, pero en general no es el ambiente o el clima que encontramos en esa iglesia. Así que hemos de tener cuidado en no confundir las palabras que el Señor dice aquí en la bienaventuranza primera con el tema de la pobreza, porque hay mucho que hablar, por supuesto que sí, hay mucho que hablar en favor de los pobres, hay mucho que hablar en favor de las injusticias que han causado la pobreza de muchas personas. Hay mucho que hablar sobre este tema de la mala distribución de la riqueza, de los abusos, todas esas cosas, claro que pesan, claro que son trascendentales, y un cristiano no puede quedar indiferente ante eso, porque vemos verdaderos dramas alrededor nuestro, más cerca o más lejos, y el mundo de hoy ya no es un mundo tan grande que nos podamos desentender, es un mundo pequeño, se ha hecho todo pequeño, hasta los países más lejos o las situaciones más extrañas se nos hacen presentes cada día por las comunicaciones, y lo estamos viviendo siempre.
Así que es verdad que la cuestión de la pobreza en la Biblia recibe un tratamiento y recibe pues una atención especial, y todos debemos de tenerla muy presente. Pero repito que es una cosa trascendental que debemos de tener en cuenta, que la pobreza en sí misma no es un mérito espiritual. De manera que el pobre, igual que el rico, es un ser humano con las mismas deficiencias, con la misma naturaleza pecaminosa, con las mismas posibilidades de pecar y transgredir la ley de Dios, cada uno en su estilo y en su manera. El pobre no es lo mismo que el justo. El justo en la Biblia es la persona justificada por Dios, es la persona perdonada por Dios, es la persona que cree porque el Espíritu de Dios le ha dado fe y le ha dado arrepentimiento. Y esa persona justa, justificada, esa persona puede ser rica o puede ser pobre. Y en la Biblia vemos ricos y pobres unidos por el mismo perdón de Dios. Y los vemos sin diferencias sociales, los vemos pues en la misma hermandad y fraternidad. Cuando leemos el Nuevo Testamento, ya desde el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que hay algunas personas ricas en la Iglesia. Algunas personas eran ricas, había una serie de mujeres nobles, por ejemplo, que cuidaban de Pablo y proveían para el apóstol Pablo. El apóstol en sí mismo, él era una persona pobre, porque podemos pensar que él andaba un poco, pues, como sabemos, en sus viajes, en su situación personal, no iba buscando nada material y prescindía casi de todo, y su única dedicación era la proclamación del Evangelio en todas partes. Y mucha gente en la Iglesia pues eran antiguos esclavos, otros todavía eran esclavos, y habían otras personas pues que tenían, como vemos, unas características sociales muy diferentes, ¿verdad? ¿Os acordáis cómo en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Este Evangelio se escribe, y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, se escribe pues como una especie de encargo a una persona a la cual se le está, digamos, este excelentísimo Teófilo, con el que empieza el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hombre excelentísimo pues era una persona de la nobleza cristiana. Así que ricos y pobres, repito, no reciben tratamiento diferente desde el punto de vista espiritual en la Biblia. Porque cuando nos encontramos en la primera bienaventuranza con la palabra pobres, enseguida vemos que esa palabra viene pues cualificada. Los pobres, no todos, no pobres materialmente, no pobres en dinero, sino dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres, como se traduce también, en espíritu. Y tenemos en el Evangelio, aquí en nuestro texto, concretamente los pobres, dice en espíritu, los pobres en espíritu. El texto griego, el texto original, admite que la preposición esa, que no en el texto no hay una preposición propiamente, y hay una forma en la que se dice los pobres con una partícula to pneumatic, que se admite la traducción en espíritu o de espíritu. Lo que quiere decir es que estamos delante de un tipo de personas que, consideradas desde un punto de vista espiritual, consideradas desde un punto de vista desde el punto de vista en que Dios lo mira, es la persona que tiene poco,
Pero no quiere decir que tiene poco en virtud, no quiere decir que tenga poco en fe o que tenga poco en cualidades cristianas o en cualidades espirituales, no. Quiere decir que es una persona que ella misma se tiene en poco. Es una persona que se considera pobre, que se considera poca cosa. La idea de pobre en espíritu o pobre de espíritu es la idea, es el retrato de aquella persona que no se considera un gran triunfador en la vida. Y ya sabéis que en el mundo de siempre, todos los tiempos, claro, el ser humano, pues lo encontramos siempre con diferentes grados de confianza en sí mismo, de espíritu de triunfador, de espíritu de luchador, de espíritu de la seguridad propia en uno mismo, y otros tenemos de aquellos que se consideran a sí mismos como nada, que no tienen, no le dan importancia a su propia personalidad, lo cual no quiere decir que no puedan ser, y los encontramos a muchos que pueden ser muy inteligentes, pueden ser grandes personas profesionalmente, etcétera, etcétera, pero que ellos en sí mismos no le dan importancia a su propia personalidad. Y esto es una cualidad y una característica esencial del cristiano, porque hemos dicho que las bienaventuranzas son descripciones del carácter cristiano, no tomándolas una o dos de estas cualidades, sino todas ellas, todo lo que dice aquí el Señor sobre su pueblo, hay que tomarlo en conjunto. Y dijimos el domingo pasado que no puede faltar en el carácter del cristiano, no puede faltar ninguna de estas cualidades, en mayor o en menor grado. Ya también dijimos, no es posible encontrar un cristiano que tenga todo esto al 100%. Nadie. 100% de esto no lo tenemos nadie. Pero todas estas cualidades han de estar en el carácter y en la vida del creyente. Por lo tanto, la primera es esta: la persona pobre en espíritu. Si queréis, podemos traducir la expresión pobre en espíritu con una expresión muy semejante, muy paralela a la palabra humilde, a la palabra humilde y sencillo. Pero claro, tiene un calado más profundo tal vez. Pero estamos en ese campo, en esa dirección de la palabra humildad. Y es precisamente esa característica que debe reflejarse en un carácter cristiano, de tal manera que la ausencia de esta cualidad nos ha de hacer pensar que no hay en esa persona una auténtica obra de conversión, de regeneración. Y no estamos, ya dije el domingo pasado, que el juicio sobre quién es o quién no es cristiano al final corresponde a Dios. Pero nosotros también podemos opinar de estas cosas. Y está claro, porque la Biblia nos lo presenta, sí, que cuando nos encontramos con una persona que está siempre tratando de imponer una impresión de sí misma sobre los demás, de ser alguien importante, cuando nos encontramos con alguien que siempre está blasonando y presumiendo y tratando de impresionar a otro con algún aspecto de su vida, pues puede ser que alguien quiera darnos una impresión, pues porque es una persona importante en la sociedad,
porque tiene tantos y tantos títulos, porque ocupa tal y cual cargo, porque dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia se ha destacado como una persona importante y eso nos lo está poniendo siempre por delante de la cara. Y tenemos esa impresión de que esa persona vive llena de sí misma, con esa actitud de que lo más importante para ella en la vida es su propia personalidad y sus propios logros. Pues claro, entonces nos encontramos con alguien que es lo contrario de aquí. Lo contrario. No es pobre en espíritu, no se considera a sí mismo muy poca cosa, sino al contrario, está ensalzando su personalidad, su vida, sus cualidades, sus logros, su posición, etc. Y ahí es donde podemos decir, pues simplemente, no se trata de enjuiciar, sino se trata de decir lo que dice la Escritura, pues que este carácter es un carácter incompatible con el carácter cristiano. Eso está clarísimo. Tal carácter es incompatible con el carácter cristiano. ¿Cómo lo diríamos? Pues de una persona que en vez de ser pacificadora, pues está siempre metiendo cizaña y armando gresca y tratando de poner divisiones y pues claro, diríamos, esto no es un espíritu cristiano, es todo lo contrario, como lo diremos de todo lo que hay aquí, porque hemos dicho que todas estas cualidades son las cualidades que representan el espíritu cristiano, y la primera de ellas es esta: aquella persona, el cristiano es aquella persona que se tiene a sí misma en poca cosa, muy diferente del espíritu que hay en el mundo. El espíritu que estimula, si se estimula en este mundo de una manera más o menos abierta, es el de la confianza en sí mismo, el del triunfo, el de la persona que confía en sus propias fuerzas y cualidades y que, en fin, parece que es un triunfador porque ella se lo arregla todo. Esta persona, por supuesto, está mostrando en su carácter que no cuenta con Dios y que, por el contrario, pone su personalidad en un pedestal y desde ahí quiere que todo el mundo le sirva y se incline ante su inmenso potencial y su grandiosa personalidad. El cristiano no. Es un hombre, una mujer pobre en espíritu. No porque sea poca cosa, sino porque él mismo se considera poca cosa. Aunque sea el premio Nobel, aunque sea la persona más famosa del mundo, hay cristianos, y los han habido muchos, famosísimos cristianos, que sin embargo han dado una lección, una gran lección, con su modestia, con su humildad. Y la historia está llena de muchas de estas personas. Pero en la misma Biblia nos encontramos con varios personajes así. Pues vamos, algunos de los reyes de Israel, empezando por el propio David, que siendo un ungido de Dios y siendo un hombre privilegiado, nada menos que con ser él aquel sobre el cual reposan las promesas mesiánicas y a quien Dios hace promesas excelentes en aquel pacto que hace con David, él mismo, lo leemos en los Salmos, como se considera nada, se considera como nada. Y vive delante de Dios humillado. Él más bien es consciente de sus propias iniquidades, de sus propios fallos, de sus pecados. Eso sí le tiene preocupado. Pero no le vemos como una persona engreída y altanera y orgullosa. Le vemos como una persona que Dios le ha hecho ver que no es nada. Porque Dios le sacó de ser un sencillo cuidador de las ovejas de su padre,
de ser una persona sencilla que estaba en el campo, por los montes, cuidando ovejas, pasando sus días y días allí, como un joven, como recordamos, le sacó de repente, por un acto de la elección divina, a ponerlo en primera fila. Primero, con aquel encuentro con Goliat ante los filisteos, el triunfo de David sobre los filisteos, del joven David, su matrimonio con la hija de Saúl, y luego pues las promesas de Dios y la elección de Dios para constituirle rey de Israel. Siendo rey de Israel, este hombre era consciente de que él no era nada más que un cuidador de ovejas. Y nunca lo olvidó eso, nunca lo olvidó, que él no era nada más que eso. ¿Qué diferencia? No, eso con lo que vemos muchas veces en la vida, en la sociedad, de personas que no eran nada y que por lo que sea han subido luego alto, y estas son las más peligrosas, porque se olvidan de lo que eran antes y tratan con despotismo y tratan con desprecio a los que están por debajo. O sea que la cualidad de pobre en espíritu es una cualidad que nos la vamos a encontrar en el cristiano, junto con las demás siempre, estamos diciendo. Y ya, claro que sí que encontramos personas que no son cristianas y que son modestas. Eso sí, porque ya dijimos que algunas de estas cualidades de aquí, no todas, pero algunas de ellas, las encontramos aparentemente muy parecidas en personas que no son creyentes. Pero no hemos de confundirlas porque no es lo mismo. El pobre en espíritu es el que sabe que no es nada porque Dios lo es todo. Mientras que esa especie de cualidad de la modestia que nos encontramos en las personas, pues puede ser una cuestión incluso pues de puramente de carácter, de educación, de un ambiente en que se ha vivido, muchas otras cosas. Hasta a lo mejor genéticamente puede haber ahí una influencia. Pero el carácter de humildad y de sencillez de los pobres en espíritu es una gracia de Dios, es algo que viene de arriba. Y hemos de mirar esto, hemos de pedir. Como decía, no tenemos ninguno el 100%, pero algo hemos de tener de esto, y es una de las cosas que primero hemos de pedir a Dios, que nos libre de la soberbia, de la altanería, del carácter de ensalzamiento propio, que nos libre de todo eso, porque en esa posición nunca se puede dar a Dios el primer puesto, porque uno quiere estar en el primer puesto, siempre, y esa cualidad es un vicio y es una forma de pecado, una forma de quitar a Dios el trono que ha de ocupar en primer lugar. Así que esta es nuestra primera bienaventuranza de los pobres en espíritu, y hemos de pedir a Dios: hazme, Señor, pobre en espíritu. Pero eso tiene que ser, y con esto termino, eso tiene que ser sincero. El otro peligro es irse al extremo opuesto y querer dar la impresión de que uno es muy humilde. Querer dar la impresión de que uno no es nada, cuando a lo mejor en el fondo no se siente tan nada, ¿verdad? Y eso hay, en su comentario, el doctor Lloyd Jones cuenta un caso que él vivió directamente, de cómo una vez fue a predicar a un pueblecito, a un sitio, y llegó allí en tren, y en la estación estaba esperando un diácono de la iglesia, pues para recibirle, para llevarle al hotel, etcétera, para el fin de semana. Y el hombre que fue a recibirle, el diácono de aquella iglesia, pues en fin, se mostró enseguida muy servicial, cogerle la maleta, llevarle, y en el camino al hotel siempre no paraba de repetirle: mire usted, yo solo soy el diácono, no soy nada, yo solamente sirvo para esto, para llevarle la maleta al otro, para lo demás allá. Y el hombre todo el rato dándole esta especie de gran sermón al doctor Lloyd Jones, de que él no era nada, que no servía para nada, que no podía hacer nada, solamente eso, llevar la maleta de un pastor, nada más. Bueno, eso también es una exageración, ¿verdad? Y cuando uno quiere dar la impresión
de que no es nada y quiere que todo el mundo sepa que no es nada, pues aquí hay algo que no funciona, porque tampoco es eso. El cristiano sabe que no es nada, pero no hace falta que lo vaya proclamando. No hace falta que con trompeta, como los fariseos, que querían demostrar que eran muy piadosos y querían que todo el mundo se enterase que eran piadosos. La verdadera humildad es la que ni siquiera uno la nota en un sentido, no se tiene que publicar. Ha de ser de propia naturaleza cristiana y de la gracia de Dios. Y hemos de buscar, pues, el orar y pedir a Dios que cada día nos haga más pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no estará habitado por los que tienen siempre el afán del protagonismo y de estar en primer lugar. Ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. El Señor os bendiga. Amén.